Un jueves 28 de enero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, Nancy Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Siempre les comentamos, si tienen un problema con alguna de las plataformas, intenten con las demás para recibir nuestra señal y nuestros contenidos. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo sobre una posible o eventual negociación en nuestro país entre la Asamblea Nacional electa legítimamente en 2015 y el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, aparentemente no hay señales de tal cosa, al menos así lo aseguró el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Esa fue la expresión que utilizó. No ve señales para otra negociación en Venezuela y espera a la posición que asuma el nuevo gobierno del presidente Joe Biden. Esto lo destaca el portal El Confidencial. La oposición necesita reforzar su unidad. Le sería muy útil, esto está entre comillas, apuntó el alto representante de la Unión Europea. En una entrevista con Europa Press y medios latinoamericanos, el alto representante afirmó que no se perciben estas señales de que va a haber un acercamiento a corto plazo en Venezuela después de la última conversación o negociación en Barbados del año 2019. Son declaraciones de Josep Borrell a propósito de este tema de la negociación. Lo cierto es que internamente el chavismo sí está intentando, mal y tarde, como dicen los españoles, establecer algún tipo de contacto con los sectores que todavía quedan en nuestro país después de haber, sufrido de las políticas aplicadas durante 20 años que han reducido el aparato productivo a su mínima expresión. Ayer se celebró una reunión entre la Asamblea Nacional conformada por el oficialismo, por el chavismo, la segunda versión, hemos dicho nosotros, de la Constituyente Comunal y la directiva de Fedecámaras. Allí se reiteraron posturas, habrá que ver qué pasa a continuación, pero por un lado está el respeto a la propiedad privada, el sector privado de nuestro país. Por otra parte está el proyecto ideológico que defiende el chavismo. Habrá que ver qué es lo que pretenden o hasta dónde van a llegar. Desde el oficialismo nos referimos a la reunión sostenida entre Jorge Rodríguez, quien preside esta Asamblea Nacional oficialista bajo control del chavismo, y la directiva de Fedecámaras. Por otra parte, y sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica que avanza, sobre la cual no dicen absolutamente nada, a pesar de la petición que en la sede de esta segunda versión de la Constituyente Comunal, nada de los salarios ni de la devaluación de la moneda. El costo de la canasta alimentaria aumentó 2.546,60% en 2020, son datos que daba a conocer ayer el CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores. Y en la misma línea, el dólar paralelo y el dólar oficial continúan por las nubes. Ya el oficial superó los 1.800 bolívares, según página web del Banco Central, y el paralelo, como siempre, está un poco por encima, es decir, se acerca a los 2 millones de bolívares, con lo cual ha desaparecido literalmente el salario mínimo en nuestro país. No sé si tenemos ya a Tamara Herrera, ojalá que sí, economista, directora de Síntesis Financiera. Muy buenos días. Todavía no la tenemos. Vamos a tratar de conversar con ella y otro de nuestros invitados sobre justamente el telón de fondo de esta crisis, que es la situación económica. Les comento lo que publicaba el CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de los Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros. La canasta alimentaria pasó, atención con el dato, porque esto es para llevarse las manos a la cabeza, ocurre en nuestro país, de esto no dice nada, absolutamente nada, Nicolás Maduro, mucho menos se discute en la sede de la segunda versión de la Constituyente Comunal. No sabemos si fue discusión ayer con la directiva de Fedecámaras, pero en todo caso, la canasta alimentaria, solo alimentos, pasó de 8.250.481,71 bolívares en diciembre de 2019,
atención, a 218.357.086,27 bolívares en diciembre de 2020. Esto equivale a un incremento de 2.546,60% en 12 meses y es el dato que publicaba el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, el CENDAS, acerca de lo que está ocurriendo con la inflación en nuestro país. En octubre, los alimentos también hacen esta referencia. Por ejemplo, conformaban la canasta alimentaria, la canasta básica, tenían un costo de 89.011.381,99 bolívares. La cifra se elevó en noviembre a 131.723.370,17 bolívares. Cerró diciembre en 218.357.086,27 millones de bolívares, lo que equivale a 200, o equivalía en ese momento a 204,59 dólares. Saquen ustedes la cuenta cómo hacen nuestros pensionados y jubilados, ni hablar de los trabajadores de la administración pública, para sobrevivir en las actuales circunstancias, tal y como están las cosas desde el punto de vista económico. Y bueno, hay que insistir, no se dice absolutamente nada sobre estos temas, más allá de promover un medicamento sobre el cual, o un supuesto medicamento, lo ponemos entre comillas. No hay todavía datos científicos fiables que nos lleven a pensar que puede servir efectivamente, eficazmente, para combatir o hacer frente a la pandemia de COVID-19. Si le parece, mi equipo, mientras nos organizamos, vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. En el corte anterior comentábamos algunos datos con la audiencia. Nos acompaña ahora sí vía Skype Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Un gusto. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría a partir de los datos que compartíamos con la audiencia. Y me refiero concretamente a dos, de los cuales no dice absolutamente nada el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Uno tiene que ver con el tipo de cambio. El oficial ya, según la página web del Banco Central, superó el 1.800.000 bolívares, se acerca a los 2 millones de bolívares. El paralelo está un poco por encima. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la inflación, la canasta básica, según el centro, y comentaba solo la referida a alimentos, básica alimentaria,
superaba los 200 millones, se acercaba a los 300 millones de bolívares al cierre del año 2020, lo que representó un incremento de más de 2.500%. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, ambas cosas son los síntomas que nos han acompañado en los últimos años, donde la inflación sigue siendo muy elevada, aunque cada año haya bajado un poco, pero sigue siendo hiperinflación. Y eso es el más grave de los males que maneja el gobierno, o quizás el segundo más grave, porque esto ha estado acompañado de una recesión tan fuerte donde hay poco empleo, poco poder adquisitivo, lo cual agrava muchísimo más la situación. Y esa es una espiral de inflación, devaluación que nos ha estado acompañando a lo largo de los años y no se va a detener de una manera, no se va a estabilizar hasta que no se ponga en práctica un plan económico integral. Y ese es el gran problema que tiene el gobierno, que no puede poner un plan integral, porque el plan integral representa lo que ha estado haciéndolo por trozos, y por tanto el alcance de las medidas se queda a mitad de camino. El plan integral lo que es capaz de hacer es muy rápidamente poner en práctica una moneda, sea nuestro propio Bolívar, estabilizarlo, pero eso tiene que estar acompañado de un plan de inversiones y un cambio de reglas convincente para que esas inversiones lleguen. Y encima de eso, la crisis política, aunque no hubiera sanciones, es extremadamente difícil que el gobierno, o sería muy lento, que el gobierno logre el financiamiento externo que requiere un plan integral, porque Venezuela ha llegado a tal estado de deterioro que necesita absolutamente, no hay nada que pueda ponerse a andar si no es con inversiones extranjeras privadas y con financiamiento, o sea, préstamos de multilaterales. Eso es lo que puede hacer cambios radicales. De lo contrario, vamos a estar en este ajuste recesivo lento que ya va a entrar en su tercer año, mediante el cual se restringe el crédito, lo aflojan muy lentamente y entonces los efectos favorables van siendo muy, muy lentos y el deterioro de las empresas que no logran sostenerse puede producirse más cierre de empresas en el camino, e igualmente la población no tiene suficiente empleo, entonces en una familia trabaja uno, no sostiene esa cesta alimentaria, que obviamente el ingreso no da, y el gobierno es el peor pagador, por más bonos de la patria que distribuya. Él es el peor pagador de la economía porque no ha aplicado un ajuste fiscal muy fuerte y no está en condiciones de sostener. Entonces eso no puede ocurrir de la forma ideal como la necesita realmente el país, dado su estado de gravedad, hasta que no tengas un plan abierto y una credibilidad. Y la credibilidad le va a costar mucho al gobierno rescatarla, porque a lo largo de los años lo que ha hecho es amenazar, y cuando tú llegas a ver, por ejemplo, tienes la nueva Junta de la Asamblea Nacional, entonces aparece, por ejemplo, un personaje como la diputada Iris Valera, y su primer pronunciamiento es un pronunciamiento en contra de la propiedad privada, en contra de las viviendas de las personas, y cada granito, así este sea el lado más radical del gobierno y el otro esté el pragmático, que es el que está buscando echar a andar poco a poco la economía, bueno, entonces él está atrapado porque la desconfianza siempre hará pensar que puede cambiar de opinión y en esas condiciones no se puede atraer inversiones a un país. Varios temas. Con relación al proceso de dolarización en las transacciones en nuestro país, el alcance de esta iniciativa, tomando en consideración, bueno, digamos, los problemas serísimos que venimos arrastrando
desde hace tanto tiempo. ¿Qué impacto puede tener, por ejemplo, la posibilidad de abrir cuentas en dólares ahora mismo en Venezuela? La escuchamos. La posibilidad existe ya desde hace más de un año, ¿ok? Lo que tiene que lograr es convencer a la gente de llevar cualquier dolarito que tenga a un banco. Primer punto. De nuevo, estamos tocando el aspecto fundamental de credibilidad y confianza. Ellos están tratando de cultivar esa confianza, la están tratando de estimular, necesitan hacer una reconversión cambiaria y necesitan promover la oferta de divisas, es decir, que lleguen divisas. Por eso entró en esta fase, digamos, de promoción, de que se abran cuentas bancarias para todo el mundo y me imagino que en primer lugar buscarán que los bancos públicos sean los receptores de esa cuenta y hay que pensar en cuál es el ingreso para abrir la cuenta con muy pocos dólares, porque no es que la gente tiene centenares de dólares para abrir una cuenta. Entonces, quieren hacer eso para promover esa oferta de divisas y lo que sí es muy importante que se sepa es que esa dolarización bancaria está limitada. Yo no puedo, bajo ese esquema, ha sido claro en decir, yo recibo los dólares, pero usted paga en dólares, pero el comercio recibe bolívares. Es decir, el banco hace, a través del punto de venta, el cambio a bolívares. No se puede hacer que usted pague y el comercio reciba los mismos dólares. Ellos quieren preservar la existencia del bolívar y es bueno que se sepa que por lo tanto esa dolarización bancaria tiene un límite, no va a ser 100% dolarizada. Ahora, el límite, entiendo, también tendrá que ver con la posibilidad de pagar o retirar dinero en dólares en las actuales circunstancias. ¿Qué opina usted? Yo creo que sería absurdo que estén promoviendo algo y no permitan que la gente retire sus propios dólares. Y actualmente, en la actualidad, es así. Quien tiene una cuenta bancaria, que yo conozco, honestamente conozco casos solo de empresas, pequeñas, medianas o grandes. Tienen sus cuentas y pueden hacerse retiros. Ellos pueden hacer pagos dentro de un mismo banco a la empresa, al proveedor, que tiene una cuenta en el mismo banco, entonces le pueden transferir esos dólares. Si tiene que hacer retiros, tiene que hacer unos retiros en efectivo y también sabemos lo que eso representa en términos de seguridad cuando todavía no es la dolarización transaccional, ha crecido, pero no es nada sencillo estar yendo a una taquilla, quién sabe, a buscar no sé, $5,000 para pagar una pequeña nómina de gente o de una empresa. Entonces, esas son cosas que hacen que nuestra dolarización vaya a tientas, muy gradual, de una manera no coherente porque no es cabal. Como todo lo que tiene que hacer el gobierno no puede hacerlo sino por trozos. Y cuando vas así, se pone la cosa como por parches y no funciona integrada ni es coherente en todo, siempre hay una limitación de por medio. Pero no, eso de que usted mete $1 en su banco y no puede retirarlo, eso no está contemplado. Usted puede retirar sus dólares y el banco lo debe tener. Claro, tomando en cuenta, lo pregunto por el papel del Banco Central y una situación que sí se dio cuando se inició este proceso de dolarización bancaria, la advertencia sobre la posibilidad o no de retirar la totalidad del dinero que usted colocaba en nuestro país. Ahora, yo tengo que preguntarle sobre las políticas económicas y lo que podemos esperar en general en el año 2021. Hace algunos días nos llamó poderosamente la atención la declaración de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, con relación a la pandemia de coronavirus que ha afectado a todo el planeta. Ella decía, la vacuna será la política económica más eficaz en 2021. En el caso de Venezuela, nosotros lamentablemente, como siempre, vamos mal y tarde con relación a este tema. ¿Qué impacto puede tener justamente la tardanza en aplicar medidas para frenar el impacto de la pandemia? Ayer el tema de la vacuna fue discusión en el marco de esta reunión entre Fedecámaras y la Asamblea Nacional Oficialista. ¿Qué puede decirnos?
Bueno, efectivamente, yo creo que el planeta el mundo logró en tiempo récord hacer vacunas. En el caso de Venezuela, como acabas de decir, estamos siempre a la saga. Venezuela no va a poder tener acceso a esas vacunas que hemos escuchado, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la Moderna, etcétera, porque el Venezuela no está cumpliendo en el COVAX, la organización, digamos, donde se asignan esas vacunas. Tiene un retraso de pago también con la Organización Panamericana de Salud, y a nosotros nos va a llegar, y entiendo que están comenzando a llegar, la Sputnik. Es una vacuna que en las indagaciones que he realizado, porque hay mucho problema de credibilidad, es una vacuna que se reconoce que tiene una eficacia menor, pero funciona. Es decir, es menor, reduce el riesgo, lo reduce a un 50%, pero es bueno que la gente sepa que igual habrá que continuar cuidándose. Cuando tú te vacunas, y eso va también con las vacunas óptimas, digamos, o de mejor calidad que se han estado produciendo en el planeta, igual el mundo va a tener que andar todavía al menos por un año más, cuidándose y con el distanciamiento, y creo que este 7x7 que tenemos, que limita la actividad económica, pero trata de prever este contagio, va a continuar. Entonces, en resumen, el beneficio, el gran cambio del 2021 con respecto al 20 es que habrá vacunas en el planeta. El otro problema es producirlos en la cantidad y en la velocidad en que el planeta lo necesita, porque son 7.000 millones de personas que tú tienes que vacunar. Y solamente estaremos en condiciones de andar sin mascarilla, sin distanciamiento y lavándonos las manos cada rato cuando se haya vacunado aproximadamente el 85% de la población. Entonces, estamos hablando de un proceso que, por más rápido que va, para alcanzar el planeta, independientemente de las limitaciones que tiene Venezuela, va a ser un proceso que se va a llevar fácilmente todo este año. Además de que hay que ir averiguando estas nuevas cepas del coronavirus que han estado surgiendo en Inglaterra, en Brasil, etcétera, que se entiende que esas vacunas pueden estar funcionando para esas nuevas cepas, pero no es una certeza. Entonces el COVID va a estar acompañando al planeta entero, y Venezuela, aunque esté en desventaja, tiene que, por lo tanto, y la población tiene que seguir del mismo modo: distanciamiento, trabajo en casa mientras pueda, mascarilla en la cara y no, es decir, puesta sobre la nariz y no de bigote, como se ve mucho en la calle, porque el contagio es todavía muy fuerte. Si me permite, Tamara Herrera, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, si me da algunos minutos, quisiera ahondar en las proyecciones que han hecho ustedes para el año 2021. Yo la he escuchado en una entrevista hace algunos días hablar, por ejemplo, de una inflación en nuestro país que probablemente no va a bajar del 2000%. Usted me corregirá si me equivoco, porque estoy hablando de memoria. Al regreso quisiera ahondar en estos temas, pero después de la pausa. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte, empleo, salud,
Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis y la situación económica de nuestro país. Nos acompaña la economista, directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Yo les he dado una inquietud acerca de las proyecciones de cara a este año 2021 para Venezuela. Le escuchaba en una entrevista, como decía en el corte anterior, hablar de una inflación que no bajará o bajaría del 2000% este año en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, nuestro pronóstico efectivamente dice que de la inflación del año 2020, que no ha salido la oficial, nuestra estimación de la del 2020 es que estuvo en 2.500, cerca de 2.500%, y eso es un lento salir con ese ajuste gradual recesivo que le estoy diciendo. Es la única herramienta que tiene el gobierno. Entonces, este año la inflación va a continuar siendo elevada, va a continuar desacelerándose, pero estará en el orden del 2000. Si a lo mejor tenemos la suerte que sea 1.500, no lo sé, pero es bastante difícil acertar así, pero nosotros suponemos que va a estar más cerca de 2.000 por una razón básica. Creemos que el gobierno va a intentar liberar y flexibilizar el crédito y tiene que arreglárselas para que ese crédito, la reanimación del crédito, la actividad, no demande demasiados dólares. Entonces, en la medida en que demanden demasiados dólares, ese precio va a subir y a lo mejor ellos retornan otra vez a restringirlo después del paso, digamos, relativamente trascendental que hicieron la semana pasada de bajar el encaje, o sea que se atrevieron a hacer una bajada, un descenso de 8 puntos en el encaje, buscando que haya crédito indexado, es decir, el que se endeude, la empresa que se endeude, tiene que endeudarse con un crédito equivalente al ritmo que lleva el dólar. Y esa es la esperanza que tiene el gobierno, que al estar indexado, es decir, a ser equivalente a endeudarse en dólares, eso no va a producir una demanda especulativa de dólares, que es la que la gente busca como refugio. Pero Venezuela necesita divisas, entonces cualquier crédito del pequeño universo califica, porque son muy pocas las empresas que califican para endeudarse efectivamente en el equivalente a moneda extranjera. Así que el estímulo al crecimiento puede verse limitado. Hay que observar cómo va, pero nuestro pronóstico efectivamente es que Venezuela va a tener esa inflación, y eso quiere decir dos cosas: que nuestra inflación mensual va a estar oscilando entre, según el mes en que estés, entre 20 y 50%. Sobre el crecimiento de nuestra economía, ¿qué prevén ustedes? El Fondo Monetario Internacional hace algunos días recalculaba, digamos, el impacto de la pandemia producto del inicio del proceso de vacunación. Hablaban de una reactivación un poco mayor a la que ellos proyectaban a finales de 2020. En el caso concreto de Venezuela, ¿qué podemos esperar? La escuchamos. Bueno, en el caso nuestro, lamentablemente estamos en unas condiciones de debilidad muchísimo mayor, porque la pandemia no llegó a un país que estaba operando en condiciones normales, sino a un país que estaba ya en el 7º año de recesión profunda, y el COVID vino a ponerle, el COVID, la guerra de precios de petróleo, fueron absolutamente nefastos. Y además las limitaciones, cuando eliminaron la comercialización de petróleo a través de las sanciones con las que se realizaba a través de Rosneft, pues también eso dificultaba una situación que de por sí ya era grave desde hace años. Entonces, nosotros vamos a tener, en mi opinión, sin la menor duda, vamos a tener un año menos malo. ¿Ok? Es decir, en vez de estar cayendo
con intensidad récord, como fue en el 2019, que fue casi 30%, y otro 30% en el 2020, en el 2021 nosotros estamos viendo que algunas empresas están logrando comenzar a subir, aunque el poder adquisitivo y la demanda es tan pequeña que las empresas no pueden producir más de lo que pueden vender. Entonces, vamos a tener una mezcla de empresas que han logrado a lo largo de estos 2 años y medio de crisis adaptarse en su tamaño pequeño para poder atender la demanda, y otras que seguirán disminuyendo su tamaño y su actividad. En conjunto, en pocas palabras, lo que quiero decir es que la economía como un todo va a estar a lo mejor cayendo un 2 o 3%, y el rango puede estar entre 2 y 0%. Obviamente indica que estamos en el 8º año de recesión, pero obviamente no estamos cayendo al 30%, y eso sería porque caer al 30% significa destrucción de puestos de trabajo. Si Venezuela no cae con esa intensidad este año, como seguramente no lo va a hacer, salvo que el COVID repunte y los confinamientos se extiendan mucho, entonces vamos a tener un año recesivo, y si se pudieran encaminar las cosas bien, como muy difícil por las condiciones de baja credibilidad que tiene el gobierno y que está tratando de cambiar muy lentamente, a lo mejor en el 2022 debiéramos tener un crecimiento pequeño en el orden de un 4, o a lo mejor tenemos la suerte que sea 6%. O sea que vamos muy lentamente en un modo de supervivencia. Ahora, le pregunto, y no quiero dejar por fuera el tema, nos quedan pocos minutos, sobre el tipo de cambio que prevén ustedes. Algunas firmas, comenzando el año, hablaban de 12 millones de bolívares para el cierre de 2021. No sé si es la perspectiva que ustedes tienen al respecto. Y por otra parte, le pedí un comentario muy breve sobre esa intención del gobierno de eliminar la circulación de los billetes y las monedas para pasar a un proceso de transacciones totalmente digital. La escuchamos. Sí, bueno, esa proyección de tipo de cambio, que es la variable más volátil y más difícil, esa tiene sentido para nosotros. Nosotros estamos viendo que también va a continuar creciendo el precio del dólar cerca de 2000% en el año. Así que eso va a continuar, y ese es el gran problema que tiene el gobierno. Mientras no logra hacer un programa integral de ajuste, nunca va a lograr la estabilización que comienza por incluir una estabilización de la moneda, y esta solo se logra con un verdadero plan integral que atraiga las inversiones y que promueva y logre el financiamiento externo que Venezuela no está en condiciones de lograr en estos momentos. Y esta digitalización al 100%, obviamente lo que está preparando es el terreno para la reconversión que habrá este año, que le quitará al menos 3 ceros a nuestra moneda, y se habla de la digitalización al 100% porque esa reconversión va a ser precisamente digital, o sea, en computador, en las transferencias bancarias es que se va a ver, digamos, pero no hay forma de tener un nuevo cono monetario, porque un nuevo cono monetario representa una inversión que ya huelga decir el gobierno no ha sido capaz de proveer desde hace años la cantidad de efectivo que necesita la gente para montarse en el transporte. Entonces ahora está resolviendo con distintos medios de pago como tarjetas para transporte, etcétera, pero esas cosas en los autobuses nuevos que piensan poner, no creo que vaya a ser tan masivo ni resolver lo que son el transporte en buseta, ni los jeeps que suben a los barrios que tienen esas líneas que solamente suben en jeep. Entonces creo que el problema va a continuar, y lamentablemente la dolarización allí ya comenzó, y digo lamentablemente no porque sea malo, sino porque no hay papel moneda en dólares de baja denominación, y el pasajero es perjudicado porque tiene que entregar $1 a un precio mucho menor y le sale más caro montarse. Entonces va a ser como todo una especie de
reconversión chucuta, pero inevitable y necesaria por lo demás, porque ya son demasiado ceros. Bien. Tamara Herrera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, economista, directora de Síntesis Financiera, hablando del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de la cual no dice absolutamente nada el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, gracias, Willy Arcaya, en la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela